Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación vamos a resolver un ejemplo referente al tema del método de balance por óxido-reducción, oxirredos o redos, aplicado al caso de las reacciones de desproporción. Recordemos que una reacción de desproporción es aquella en la cual un solo elemento se oxida y se reduce al mismo tiempo, por lo que también se le denomina reacción de auto-óxido-reducción. Este ejemplo que vamos a desarrollar ya lo hemos resuelto en una lección previa, pero en este caso vamos a considerar un segundo método, o más bien una segunda forma de resolverlo. En esta forma de resolución que vamos a presentar, lo primero que vamos a hacer es duplicar el elemento que sufre la desproporción. En este caso vamos a duplicar la molécula diatómica de yodo. Entonces vamos a escribir dos veces I2 en lugar de una, como aparece en el caso de los reactivos. Podemos ver entonces que ya tenemos la molécula diatómica de yodo escrita dos veces. Hemos duplicado esa molécula que contiene este elemento que se oxida y se reduce al mismo tiempo. Ahora calculamos el número de electrones ganados y perdidos por molécula. Podemos observar que el yodo se encuentra en su estado natural cuando se encuentra como molécula diatómica, entonces su carga neta o número de oxidación es igual a 0. Entonces colocamos 0 en los números de oxidación de estas moléculas de yodo y vamos a ir asignando entonces los otros números de oxidación. Podemos ver que está la molécula de hidróxido de potasio. El potasio es un elemento metálico del grupo 1A, tiene entonces número de oxidación más 1 en todos los compuestos que forma, aparte porque los metales son electropositivos, siempre van a ser especies con carga positiva. También tenemos los oxígenos que tienen carga o número de oxidación de -2 en cada una de estas moléculas, porque no hay presencia de peróxidos ni superóxidos. Y tenemos también el hidrógeno, que tiene número de oxidación más 1 en hidróxidos y en el agua. En cuanto al yodo en los productos, tenemos que, para el caso del yoduro de potasio, el yodo presenta carga o número de oxidación de -1, ya que el potasio tiene número de oxidación de +1, y ambos elementos se encuentran en relación de átomos 1 a 1. Hay un átomo de potasio con una carga positiva, por tanto, como hay un átomo de yodo, este debe tener una carga negativa. Para el caso del yodato de potasio, tenemos que el potasio, hay un átomo de este elemento y aporta una carga de +1, por tanto ya tenemos una carga positiva. El oxígeno aporta 6 cargas negativas porque tenemos que multiplicar el número de oxidación -2 por el número de átomos de oxígeno, que es 3, entonces nos da -6. Por tanto, como ya tenemos una carga positiva, para equilibrar estas 6 negativas, el yodo debe aportar 5 cargas positivas, con lo cual nos queda 1 más 5, 6 cargas positivas, y -2 por 3 igual a -6 cargas, que son cargas negativas, y por tanto 6 cargas positivas con 6 cargas negativas neutralizan la molécula o hacen que la carga neta de la molécula sea 0. Teniendo esto claro entonces sobre los números de oxidación, relacionamos entonces una de las moléculas de yodo con el yodo reducido de los productos y la otra con el yodo oxidado. Recordemos con la recta numérica que si un átomo de un elemento se hace más positivo, es decir, su número de oxidación se mueve hacia la derecha, entonces es porque pierde electrones. ¿Por qué se hace más positivo cuando pierde electrones? Porque los electrones son cargas negativas, entonces se hace más positivo cuando las pierde. En ese caso, el yodo, cuando pasa de 0 a +5, está perdiendo 5 electrones, es decir, pierde 5 cargas negativas
y por tanto se hace más electropositivo, en tanto que el yodo que se reduce es aquel que gana electrones, y ganar electrones implica adquirir un número de oxidación más negativo, y esa ganancia de electrones es lo que llamamos reducción. Entonces perder electrones es oxidar y ganar electrones es reducir. La primera molécula de yodo la relacionamos con el yodo que se reduce o que gana electrones, que está en el yoduro de potasio, y decimos que el yodo gana un electrón por átomo. Cada átomo de yodo gana un electrón, lo cual se describe considerando el desplazamiento sobre la recta numérica. Si el yodo inicialmente se encuentra con número de oxidación 0, al pasar a un número de oxidación de -1, quiere decir que ha ganado un electrón por átomo. Y podemos ver que en esta molécula de yodo hay dos átomos de yodo. Por tanto, decimos que por molécula el yodo gana 2 electrones. Ahora consideremos la segunda molécula de yodo. Esta la relacionamos con el yodo que se oxida de la molécula de yodato de potasio. Vemos que pasa de 0 a +5 y visualicemos esto sobre la recta numérica. Esta segunda molécula de yodo pasa entonces de un número de oxidación 0 a +1, de +1 a +2, de +2 a +3, de +3 a +4 y de +4 a +5. O sea que nos movemos 5 casillas hacia la derecha, es decir, 5 electrones son los que pierde el yodo cuando pasa de 0 a +5. Y como pierde esos electrones lo indicamos con una flecha dirigida hacia abajo. Y decimos que este yodo pierde 5 electrones por átomo. Pero en esta molécula de yodo hay 2 átomos de yodo. Entonces multiplicamos 2 por 5, lo cual nos da 10 electrones por molécula que pierde el yodo. Y ahora lo que hacemos es intercambiar, en este caso, los 2 electrones ganados por molécula de la molécula de yodo que hemos relacionado con el yodo que se reduce en los productos, los cuales son 2, corresponden al coeficiente de la molécula de yodo que hemos relacionado con el átomo de yodo que se oxida en el yodato de potasio. Y los electrones perdidos por molécula, en este caso 10, que son los de la molécula de yodo relacionada con el yodo que se oxida en los productos contenido en el yodato de potasio, pasan a ser entonces el coeficiente de la molécula de yodo relacionada con el átomo de yodo que se ha reducido. Así es como tenemos el coeficiente 10 para la molécula de yodo relacionada con el átomo de yodo que se reduce o que gana electrones en los productos, y el coeficiente 2 para el yodo relacionado con el yodo que se oxida en los productos que está en la molécula de yodato de potasio. Este coeficiente 10 recordemos que viene del yodo oxidado, por lo que debe balancear el yodo reducido en los productos que se encuentran en el KI. Y como hay entonces 10 por 2, 20 átomos de yodo en esta molécula, entonces asignamos el coeficiente de 20 para el KI. Porque como hemos dicho, esta primera molécula de yodo está relacionada con el yodo que se reduce o que gana electrones. Y la segunda molécula está relacionada con el yodo que se oxidó, que está en el yodato de potasio. Y multiplicamos 2 por 2 el coeficiente 2 por el subíndice 2, lo cual nos da 4 átomos de yodo. Y ese valor de 4 viene a ser el coeficiente de la molécula que contiene el yodo oxidado, que es la molécula de yodato de potasio. Al efectuar este procedimiento debemos tener muy claro, luego de duplicar la molécula que se oxida y reduce, cuál molécula corresponde
o se relaciona con la del elemento en los productos que se ha reducido y cuál molécula corresponde con la del elemento que se oxida en los productos también. Ahora efectuemos un balance de los átomos de los elementos presentes. Contabilicemos primero la cantidad de átomos de potasio en los reactivos. Podemos ver que hay 1. Y en los productos ahora tenemos 20 más 4, 24 átomos de potasio. De átomos de yodo tenemos 10 por 2, 20, más 2 por 2, 4. Tenemos 24 átomos de yodo. En los reactivos y en los productos tenemos 20 más 4, 24. Entonces, por el momento están balanceados los átomos de yodo. Miremos ahora los hidrógenos. Tenemos un hidrógeno en los reactivos y en los productos tenemos 2 hidrógenos. Y oxígenos tenemos 1 en los reactivos y tenemos 4 por 3, 12 más 1, 13 átomos de oxígeno en los productos. Por último, vamos a balancear por el método de tanteo, que complementa entonces el balance por R2. Para balancear por tanteo ya no nos interesa saber cuál es la sustancia reducida, cuál es la sustancia oxidada, el agente oxidante o el agente reductor, que incluso no lo detallamos porque si lo vemos desde el punto de vista de los reactivos, el agente oxidante y el agente reductor es el mismo, que es la molécula diatómica de yodo. A su vez, la sustancia reducida y la sustancia oxidada es la misma, que es el átomo de yodo. Entonces, el análisis tiene que basarse en comprender cuál molécula duplicada relaciono con el elemento reducido en los productos y cuál otra molécula duplicada relaciono con el elemento oxidado en los productos. En el balance por tanteo recordemos que se empieza balanceando por los metales. En este caso solo tenemos un elemento metálico que es el potasio. Vemos que hay 1 en los reactivos y 24 en los productos. Entonces debemos asignar un coeficiente tal que iguale los átomos tanto en reactivos como en productos. Y ese coeficiente debe ser 24. Con esto nos queda en los reactivos 24 átomos de potasio. Pero este 24 como coeficiente también afecta la cantidad de oxígenos y de hidrógenos. Vemos que ya nos quedan 24 hidrógenos y 24 oxígenos en los reactivos. Por el momento está entonces balanceado el potasio. ¿Cómo hacemos ahora para igualar los hidrógenos? Ya que los no metales, que es el segundo paso del balance por tanteo, ya están balanceados, que es el yodo. Vemos que hay 24 átomos de yodo en los reactivos y 24 en los productos. Entonces, como el segundo paso de tanteo ya está resuelto, vamos al tercer paso, que es balancear los hidrógenos. Hay 24 hidrógenos en los reactivos y 2 en los productos. Y vemos que la molécula de agua tiene un subíndice de 2 para el hidrógeno. Entonces necesitamos un número que multiplicado por 2 nos dé 24. Y ese número es entonces 12. Porque 12 por 2 nos da 24. Entonces recalculamos los hidrógenos. Ahora en los productos tenemos 24 hidrógenos que se igualan a los que hay en los reactivos y recalculamos los oxígenos porque ese 12 como coeficiente también afecta la cantidad de oxígenos. Contabilizamos los oxígenos que hay ahora en el agua. Tenemos 12 porque 12 por un átomo de oxígeno nos da 12 y a esto le sumamos 4 por 3, 12, que son los oxígenos que aporta el yodato de potasio, y esto nos da 24 oxígenos en los productos, con lo cual el balance queda completo. Pero podemos ver que esta ecuación puede simplificarse, porque todos estos valores son de coeficientes, son números pares. Pero antes sumemos las moléculas de yodo que hay en los reactivos. Tenemos 10 y 2 que nos da 12 moléculas de yodo. Y se sigue
y se sigue conservando el balance porque tenemos 12 por 2, 24 átomos de yodo en los reactivos. Podemos ver que el menor valor de estos coeficientes es 4. Entonces podemos simplificar dividiendo todos estos valores de los coeficientes entre 4, ya que son múltiplos de ese número. Entonces 12 dividido 4 nos da el valor de 3, y los nuevos coeficientes los vamos a indicar con otro color para observar el cambio. Tenemos 24 dividido 4, lo cual nos da 6. Ahora tenemos 20 dividido 4, lo que nos da el valor de 5. 4 dividido 4, lo que nos da el valor de 1. Y como el coeficiente es 1, no es necesario entonces indicarlo. Y por último 12 dividido 4, lo cual nos da 3. Y si queremos verificar que este balance sigue siendo congruente con el resultado obtenido previamente, solo tenemos que recalcular los átomos de cada uno de los elementos tanto en reactivos como en productos. Efectuando esta verificación tenemos: para el caso del potasio hay 6 átomos de potasio en reactivos por este coeficiente y 6 en los productos porque 5 más 1 nos da 6. Átomos de yodo tenemos en los reactivos 3 por 2, 6, y en los productos tenemos 5 más 1, lo que nos da 6. Átomos de hidrógeno tenemos 6 en reactivos y 6 en productos, porque 3 por 2 nos da el valor de 6. A su vez tenemos 6 oxígenos en los reactivos y 6 en los productos, porque tenemos 3 más 3 igual a 6. Entonces la ecuación química ya quedó balanceada, y de esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.